Hoy vamos a estar hablando sobre nuestra profesión, sobre la psicología y la importancia de trabajar en equipo, de estar unidos, de acompañarnos a otros. No sé por qué, porque en verdad lo que estaba haciendo era enseñar. Sí. Pero a mí me llevó el hecho porque veía que con la enseñanza y con la educación realmente podías a lo mejor ayudarlas en momentos difíciles porque estabas compartiendo con esas personas. Algo que me cambió mucho fue que un día vino una psicóloga de no sé dónde y dijo, oye, quedábamos a tomar un café. Y yo, sí, por favor. Y de repente era como, wow, hablamos el mismo idioma. El poder colaborar en un caso complicado con varios profesionales, pero dos, el poder de decir, oye, tengo una duda, tengo una cuestión, no sé qué hacer. Ese acompañamiento del que estábamos hablando, que tenéis cada 2 semanas conmigo y además tendréis también otro día con Cari, otro día con Ale, ellas también algún día están invitadas, o sea que también participan, ¿no? Si estás escuchando el podcast en la fecha que toca, aún puedes llegar al descuento. Oye, mira tal, no sé qué, prueba esto, prueba aquello, y esto te llena de confianza y eso es lo que queremos. Queremos psicólogos habilitados, confiados, fuertes y que saben intervenir para poder devolver el buen sexo a la vida. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Yo soy Cari Cleuet y hoy estoy en el estudio junto a Keila Martínez. Bienvenida, Keila. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestra profesión, sobre la psicología y la importancia de trabajar en equipo, de estar unidos, de acompañarnos unos a otros, ¿verdad? Y cuando yo lo estaba pensando, digo, es chulo porque en verdad tenemos aquí un poco las dos versiones, ¿no? Yo que estuve casi toda mi carrera hasta crear el equipo del buen sexo trabajando en solitario. Y tú el otro día me comentaste que tú llevas todo el rato trabajando en equipo, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, creo que hoy queremos hablar un poquito de qué ha sido como la experiencia de cada uno, qué son los pros y los beneficios y también presentar un poco lo que es el programa de posgrado que desde el equipo del buen sexo empieza en septiembre. Y queremos presentarlo un poco como una herramienta para aquellos psicólogos que quizás están recién graduados o que se quieren reciclar, que se sienten un poco flotando solos en el aire y en el espacio y queremos poder... Bueno, importante, septiembre de 2024, por si hay alguien que nos está escuchando mucho tiempo después, este es el momento en el que vamos a iniciar como una nueva edición del programa posgrado. Quizás cuando nos escuches tenemos otra edición, pero no sabemos en qué fechas, ¿no? Sí, si nos estás escuchando en el 2026, por favor, refiérete a la página web y busca información. Buen apunte, buen apunte. Vale, pues vamos a empezar. Para aquellos que nos estáis escuchando, ¿no? Que quizás no sois psicólogos o no sabéis que también lo podéis escuchar para que entendáis un poquito más, pues, qué hay detrás de la psicología. Yo te quiero hacer una pregunta, quizás un poco fuera de ahí, pero ¿qué te hizo estudiar psicología, Keila? ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en este mundo? Siempre saliéndote del guión, Cari. Siempre, porque yo quiero, ya. Bueno, lo que me llevó a estudiar psicología, en un principio, o sea, cuando estaba haciendo bachillerato, que es aquí en España, digamos, como el previo a la preparatoria, creo que se llama en otros países, como de entrar a la universidad, no tenía todavía como muy claro lo que quería hacer, pero sí sabía que me gustaban más las letras que las ciencias. Y tiré por ahí, a pesar de que hoy en día psicología se considera ciencia de la salud, en el momento en el que yo elegía ciencia social. Entonces, bueno, yo entré ahí y un poquito en ese proceso empecé a dar clases y a enseñar, que era algo que realmente me gustaba desde que era pequeña. O sea, siempre me había gustado enseñar, yo cuando estudiaba montaba mis muñecos y les daba clases, quedaba con mis amigas para ayudarles a preparar los exámenes, lo que sea. Entonces, bueno, no sé por qué en este proceso de que en bachillerato estaba ayudando también como a un chico de mi clase, ¿no? Que le estaba como costando mucho y tal, y yo empecé a darles clases, quedábamos ahí todos los días para estudiar, la biblioteca, no sé qué, bueno, todo esto, dije, ay, me encanta ayudar a las personas, voy a estudiar psicología. Mira. No sé por qué, porque en verdad lo que estaba haciendo era enseñar, pero a mí me llevó el hecho porque veía que con la enseñanza y con la educación realmente había algo más allá, ¿no? Y conectabas realmente con las personas y podías a lo mejor ayudarlas en momentos difíciles porque estabas compartiendo con esas personas. Entonces, bueno, eso me llevó a decir, ay, sí, creo que quiero estudiar psicología. Bueno, sorprendentemente, aunque estudié psicología, a día de hoy me dedico también a la enseñanza y a la educación desde la psicología, desde mi profesión. Entonces, bueno, me encanta porque ha sido todo, ha estado conectado de una manera que sorprendente, pero sí, esa fue un poco... Tuviste que dar un poco de vuelta, pero llegaste, ¿no? Exacto, sí. Qué interesante, me encanta. Mira, yo no sabía, creo que no sabía esa historia, no te lo había preguntado antes.
Entonces, la psicología, yo creo que la gente sí que sabe por qué yo estudié psicología, pero daré un resumen por si acaso. No, claro, ahora cuéntanoslo. Claro, ahora me toca a mí, ¿no? Que yo en el bachiller, bueno, que en aquella época no era bachiller, era tercero de COU o tercero de BUP, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo hice un semestre de psicología, porque habían como optativas que iban haciendo y entonces hice un semestre. Me encantó como entender cómo funcionaba el cerebro. Yo era pura ciencias, a mí me encantaban las matemáticas, la ciencia, la física, todas estas cosas, pero yo no sabía lo que quería estudiar. Yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar y yo iba a administración de empresas, porque es donde iban a ir todos mis amigos, y yo dije, pues bueno, pues yo también, ¿no? Total, así sigo acompañada. Pero hice un parón y me fui a Australia a estudiar la Biblia, a conectar con Dios, a tener una experiencia como de discipulado. Y ahí sentí que Dios me redirigió todo. Acabé estudiando baile, que, bueno, o sea, mi trayectoria sí que fue como muy de esto. Y mientras trabajaba y estudié baile y todas estas cosas, en medio de todo esto lloraba y yo decía, Señor, yo quiero hacer algo que me despierte todos los días con ilusión y con ganas. Y Dios me redirigió y como que me volvió a enseñar lo de la psicología. Me dijo, ¿te acuerdas de aquel semestre que tú hiciste, que te encantó? Yo era pastora de jóvenes en ese momento y en verdad yo creo que ser pastora de jóvenes se parece un poco, ¿no? A la profesión de psicología a veces. Yo sé que tú también has trabajado mucho en esa área. Y la verdad es que me metí en la carrera y me encantó. O sea, yo pasé ahí mis años estudiando psicología. Sí, a mí me gustó mucho también. Porque realmente era como, wow, ¿no? Y creo que todas las del equipo nos gusta bastante estudiar porque seguimos aplicadas y tú además estás acabando otro máster o experto en, que de eso hablaremos en otra semana. Pero ahora sí que la cosa que tiene la psicología, que era algo un poco interesante para mí, porque yo había trabajado como pastora de jóvenes y cuando estás en el equipo pastoral, pues vas hablando con otros líderes, vas a conferencias de líderes de jóvenes, llevas a tus jóvenes a conferencias de jóvenes, ¿no? Y hay como mucho equipo en otro tipo de profesiones, o hasta como profesora, ¿no? Tienes las juntas de profe y vas hablando. Y a mí me pasó que cuando empecé a ejercer de psicóloga, de repente me sentí súper aislada, porque de repente era como yo en mi despacho a puerta cerrada, con una persona delante, con una persona con muchísimos problemas, con muchísimas preguntas, con muchas dudas y como ayudándole, pero había un momento que decía, ¿quién me ayuda a mí? Yo me acuerdo, o sea, yo me tiraba como 2 o 3 horas preparando una sesión para llegar ahí a la sesión y que el paciente, ¡boom!, se fuese por otro lado. Era otra cosa. Entonces, ¿y ahora qué hago? Obviamente con el rodaje como las cosas ayudan, pero yo me acuerdo algo que me cambió mucho, fue que un día vino una psicóloga de no sé dónde y es que a día de hoy, o sea, no me acuerdo ni cómo se llama ni quién es, me sabe mal, ¿no? Porque digo, wow, es que cambió mi vida, pero vino una psicóloga y dijo, oye, quedábamos a tomar un café y yo, sí, por favor, y de repente era como, wow, hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Le empecé a contar cosas que me había pasado con los pacientes y ella sí, a mí me ha pasado. Y de repente era como que, wow, alguien que me entiende, alguien con el que puedo conectar. Y me dio 3 o 4 tips que empezaron a cambiar mucho mi forma de hacer psicología, ¿no? Mi forma de trabajar. Y a partir de ese momento pensé, tengo que encontrar la forma de hacer psicología en equipo. Porque en ese momento, claro, te estoy hablando hace que casi 15 años, Dios mío, era muy difícil poder tener conexión con un psicólogo ejerciendo. O sea, muchos psicólogos que ejercían hasta dentro del mundo cristiano, pues era un poco, yo no quiero que tú, como que no querían que nadie más entrase en su despacho, ¿no? Como, y había esto, hasta cuando hacías prácticas de la universidad, era quizás hablar de ello fuera, pero no podías estar dentro. No podías Sí, muchas veces no te dejaban, dependiendo mucho de la empresa, de los contratos que tengan de confidencialidad y todos estos temas. Y eso era antes de protección de datos, ahora no me imagino cómo será. Pero sí que es verdad
que como yendo hacia adelante, y ahora voy a traerlo más hacia el presente, hay algo que me encanta de trabajar dentro del equipo del buen sexo. Y es que hay equipo. Justo esta mañana me estaba comentando con uno de nuestros profesionales, decir, mira, me están pasando un caso, yo he trabajado con la esposa y ahora tú vas a trabajar con el esposo, entonces vamos a coordinarnos para que podamos caminar en la misma dirección y tal. Y es como, o sea, uno, el poder colaborar en un caso complicado con varios profesionales, pero dos, el poder decir, oye, tengo una duda, tengo una cuestión, no sé qué hacer. Sí. Cuéntanos un poco tú cómo lo has vivido o cómo lo ves. Sí, bueno, en mi caso, como lo has comentado al inicio, es verdad que como yo me dedicaba más a toda la parte de educación y enseñanza, estaba mucho más acostumbrada a trabajar en equipo. Sí que es cierto que al final tú en tu aula, digamos, y con tu módulo, tu asignatura y tal, pues lo organizas un poco y bastante autonomía, pero claro, quieras que no, compartes alumnos con otros profesores. Pues bueno, cuando hay algún caso así más complejo, pues lo puedes comentar, aparte de las reuniones que estén programadas trimestralmente, etcétera. Pero claro, en psicología, cuando empecé a trabajar directamente como psicóloga, yo empecé a trabajar contigo en el equipo. Sí. Entonces, claro, siempre he tenido equipo, por tanto, no he vivido tanto esa parte de esta profesión solitaria que sé que para muchos psicólogos es, como en tu caso y seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajar en equipo tiene también muchos desafíos, porque sobre todo cuando tienes que colaborar con proyectos conjuntos, etcétera, pues la repartición a veces de tareas o el ponernos de acuerdo, estas cosas, pues obviamente también tiene sus retos. Pero es verdad que en todo lo que es el aspecto de acompañamiento a nivel de supervisión de casos clínicos, creo que eso tiene mucho valor, porque al final, claro, aporta a cada uno una perspectiva diferente. A lo mejor cada uno tiene especialidades distintas o, no sé, tú lo cuentas y tú estás muy enfocada en algo y de repente lo cuentas y esa persona te dice, ¿has probado tal cosa? Y es como, ¿cómo no se me ha ocurrido antes esto? Y a lo mejor son cosas sencillas, ¿no? Como eureka. Total. Entonces yo creo que sí, que te aporta como este beneficio de tener diferentes perspectivas, de conocer nuevas herramientas, de estar constantemente reciclándote. Entonces la verdad creo que es algo pues muy bueno y muy necesario y que animo a todos los psicólogos realmente a que lo prueben, realmente, a intentar hacer equipo, a buscar equipo, a tener algunas personas que te acompañen. Porque creo que esto es tanto si estás iniciándote como si llevas mucho tiempo. Es que al final, si llevas mucho tiempo, pero nunca estás abierto a compartir, realmente no hay un reciclaje. Porque de la misma forma que tú no estás compartiendo, tampoco estás recibiendo de lo que el otro conoce, claro, de lo que el otro se ha formado, etcétera. Entonces creo que es algo muy bueno. Que por eso en realidad tenemos los dos programas. Cari ha dicho que vamos a presentar este programa de posgrado, que quizás es más para un público pues recién graduados, que están iniciando, que aún no tienen muchos casos clínicos o mucha experiencia, que sienten que les falta un poquito como de esa autoconfianza para iniciarse, o gente que aunque tenga experiencia pues en el tema de sexualidad, relaciones de pareja, nunca ha tratado con parejas, etcétera. Entonces también es una oportunidad para formarse y tener acompañamiento en esa línea, como un inicio, por así decirlo. Pero luego para los profesionales que ya tengan más experiencia, estén más formados o ya sean sexólogos, terapeutas de parejas, etcétera, tenemos las supervisiones clínicas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque en el programa de posgrado tenemos esas supervisiones, ese acompañamiento cada 2 semanas. Entonces, bueno. A mí me encanta. Yo estuve hicimos el posgrado como el año pasado también. Bueno, el año pasado no, o sea, a principios de este año, ¿verdad? Sí, primera edición. Y me acuerdo que estaba en la graduación con las chicas que se estaban graduando y era tan increíble porque una vez que estás dentro de la burbuja de trabajar con el equipo, a veces no nos damos cuenta todo lo que tenemos. Y escucharlo de ellas, lo que ha sido el valor de poder, uno, recibir todas las enseñanzas del buen sexo, poder tener acceso a los cursos digitales, tener acceso a ti, que eres la mentora de este programa, y luego las supervisiones y lo que han aprendido. Y yo lo que veía, claro, yo me acuerdo el primer día que estas mujeres, ¿no? Porque no son chicas, estas mujeres llegaron pues con esa timidez, con esa vergüenza quizás, a veces sin tener ciertas ideas de ciertas técnicas y ver salir unas mujeres con las ideas súper claras de saber cómo intervenir, de como esa confianza, y creo que el programa... De haber encontrado incluso como qué camino, ¿no? Seguir dentro de la psicología, cómo combinar nuestra fe, nuestros valores con toda la parte psicológica, científica... Total, que es algo de lo que no se habla mucho, que dentro de la psicología a veces la gente es psicólogo, pero dentro de la psicología hay muchísimas especialidades y hay muchos nichos, ¿no? O sea, te puedes dedicar
a niños, a parejas, a adultos, a población mayor, o sea, hay como un montón de cosas y es muy difícil a veces decidirte dónde te quieres enfocar y creo que es lo que tú dices. Estas mujeres salían con un no, sé lo que quiero hacer, sé dónde lo quiero hacer, sé los siguientes 3 másteres que quiero estudiar, ¿no? Y creo que eso es maravilloso porque cambiaron. O sea, yo las veía como súper transformadas y decía, wow, Keila, o sea, qué guay. Sí, ha sido muy guay, la verdad. Simplemente quizás para los psicólogos que nos estáis escuchando, o quizás eres una persona que conoce un psicólogo que está, el otro día me contactó alguien, oye, es que mi primo hermano está estudiando psicología y va un poco perdido, ¿qué puedo hacer? Digo, mira, pues para todas estas personas, ¿nos puedes explicar un poquito más a nivel más detallado qué es el programa de posgrado? O sea, ¿qué incluye? Sí, pues bueno, nos incluye todos los cursos digitales que tenemos en la web, que podéis entrar ahí en cariclay.com y revisarlo, pero bueno, son el curso del buen sexo, soltería, acerca de pornografía, comunicación asertiva, bueno, me dejo algunos, ¿no? Hay un montón. De moda, sexo en la cama. Pues no se llama así, pero es eso. Bueno, tenemos todos los abuso cursos. sexual, porno. O sea, ¿cómo Es hablar verdad, de prevención de abuso sexual y la pornografía. Bueno, la verdad que hay un montón de cursos que están incluidos. Tenemos ese acompañamiento del que estábamos hablando, que tenéis cada 2 semanas conmigo y además tendréis también otro día con Cari, otro día con Ale, ellas también algún día están invitadas, o sea que también participan, ¿no? Pero bueno, en principio es un acompañamiento cada 2 semanas. Si tenéis vuestros propios casos, los podéis traer a esas supervisiones y si no, nosotros también os facilitamos 2 casos. ¿Vale? Según un poquito pues vuestra especialidad y tal, veríamos si son individuales o de pareja, pero relacionados con temas pues de sexualidad, de pareja, etcétera. Entonces, pues bueno, más o menos tenemos ahí eso, las mentorías, el acompañamiento, las supervisiones, los cursos. Sí que es verdad que tenemos como algunas tareas que vamos haciendo ahí de los cursos que hacemos, etcétera, pues para extraer algunas conclusiones, extraer algunas herramientas, digamos, terapéuticas y tenemos como un proyecto final que es para que podáis implementar muchas veces, pues, o bien en vuestros contextos de trabajo, en vuestras iglesias, etcétera, de preparar vosotros como ese proyecto de educación en sexualidad, que se puede ver como un taller o, bueno, de diferentes maneras. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que incluye el programa. Qué bueno, me encanta. Y yo creo que el proyecto final, bueno, yo soy muy fan de los proyectos de este tipo, ¿no? Que son educativos porque al final tú sales con ya algo que hacer. ¿Sabes? Hasta cierto punto es como ya tengo esto, lo puedo implementar en mi iglesia o en mi grupo de influencia o hasta con mis amigos o con los padres del cole, yo qué sé, que también depende de quién eres tú, ¿no? Y dónde claro, tus intereses, a qué colectivo te gustaría dirigirte, etcétera. Exacto. Hay mucha libertad en ese sentido. ¿Y las fechas de esta entrega cuáles son? Las de esta entrega, septiembre Pues 24. empezamos en septiembre del 2024 y ya finalizaremos ahí en enero del 2025 porque nos pillaban ahí un poquito las navidades de por medio. Entonces, bueno, en enero ya será más la parte de clausura, de graduación, etcétera. O sea que los meses más de trabajo, digamos que es entre septiembre y diciembre. Wow, perfecto. Y tenemos, o sea, si estás escuchando el podcast en la fecha que toca, aún puedes llegar al descuento, ¿verdad? Porque este año hemos querido ayudar porque sabemos que siempre hay gente que a veces tema de dinero, estas cosas es complicado. Entonces, hemos lanzado un descuento de 300 euros, ¿verdad? Si las personas se registran con la matrícula. No significa que lo tengas que pagar todo de golpe, pero si te registras con la matrícula antes del 15 de julio, ¿verdad? Sí, ya os decimos, no tenéis que pagarlo ya, simplemente es que reservéis vuestra plaza, que al final es rellenar el formulario de inscripción. Entonces, en principio, pues bueno, llevamos con este descuento activo ya desde hace unas semanas, nos queda como otra semana, más o menos, podríamos decir. Entonces, todos aquellos que nos estéis escuchando y estéis interesados, inscribiros, no tenéis que pagarlo ya, simplemente para que reservéis ya vuestra plaza y ahí ya pues os contactarán también desde la empresa, etcétera, y os dirán diciendo si tenéis problemas económicos y tal, inscribiros, comentadlo, se puede valorar vuestro caso. Entonces, bueno, pues eso sería un poquito, yo creo. Me encanta, sí. Entonces, inscribiros, el precio completo del posgrado es de 1.297, ese es el precio completo sin descuento, el descuento son de 300 euros, te quedan 997 euros
lo que es un programa de casi 18 semanas, ¿verdad? 18 semanas. Wow, sí. Increíble. Más los casos clínicos, que eso se incluye, etcétera. Los cursos. Más los casos, más la formación, más una certificación del equipo del buen sexo que te... Mira, alguien me preguntó, ¿hacéis certificación? Y yo dije, mira, en España está complicado el tema porque es que la sexología no está arreglada como tal, entonces... la gran mayoría de másteres y de expertos y de lo que sea son títulos propios. ¿No? O sea, entonces, hasta cierto punto esto es un título propio. Claro, depende del círculo en el que tú te mueves, porque si tú te mueves en iglesias, es muy posible que un certificado del equipo Buen Sexo te valga más que un certificado de sexología de la universidad de tal, porque la universidad de tal lo que te habrá enseñado, ojito lo que te habrá enseñado la universidad de tal. Mientras si a ti lo que te interesa es trabajar con una población cristiana, religiosa, pues este certificado te va, ya te digo yo, que tiene más peso y más validez que otro. Entonces os animamos mucho. Lo podéis encontrar entrando a la página web www.cariclewet.com. Hay una pestañita que pone ¿eres psicólogo? Pues le dais a la pestañita y ahí está el programa de posgrado. Os podéis inscribir desde ahí. Si nos estáis viendo en YouTube, podéis, aquí abajo tenéis el link donde podéis darle y podéis ir directamente. Pero os queremos animar, psicólogos que estáis ahí que dices, wow, me encantaría saber un poquito más sobre todo este tema sexual, de cómo hablar de este tema, cómo trabajar con gente. Este es tu oportunidad. Y aparte porque creo que hay como dos fases, ¿no? Hay esta fase de realmente aprender sobre la sexología, aprender sobre lo sexual y estas cosas, pero hay esta otra parte que es ser parte de un equipo, poder tener supervisiones cada 2 semanas, poder ir acompañado, poder tener un paciente, trabajar un caso real con una persona real, pero tener ahí a Keila, ¿no? O a veces a mí o a Alejandra que, oye, mira tal, no sé qué, prueba esto, prueba aquello, y esto te llena de confianza y eso es lo que queremos. Queremos psicólogos habilitados, confiados, fuertes y que saben intervenir para poder devolver el buen sexo a la iglesia. Sí, yo diría, ¿esto para quién es? Pues hay gente que dice, sí, para mí, para no. Mira, si sientes que tu profesión y tus valores y tus creencias como cristiana están reñidos, creo que esto es una buena oportunidad para que puedas ver realmente cómo la ciencia confirma lo que la Biblia dice, ¿no? Que es la palabra más fiel y verdadera que tenemos. Eso por un lado. Si eres recién graduado, si no tienes mucha experiencia clínica, si no tienes todavía muchos casos propios, si te sientes un poco solitario, o sea, incluso aunque lleves años y experiencia, pero te sientes solo, sientes que no tienes equipo, tal, o si simplemente quieres empezar a formarte en el buen sexo, ¿no? Y qué es esto y cómo poder trabajar esto tanto en la consulta con tus pacientes como en la iglesia con los grupos que cuides, ya sean jóvenes o sean matrimonios o diferentes personas de diferentes edades, ¿no? Porque al final la sexualidad abarca toda la vida. Entonces, bueno, yo creo que más o menos abarca para muchas personas y os animamos a que no perdáis la oportunidad. Qué bueno. Pues muchas gracias, Keila. Muchas gracias a los que estáis escuchando. Queríamos hacer como este episodio especial para animar a los psicólogos para que hagáis equipo, para que encontráis equipo, para que no te sientes solo y para que puedas alinear tus valores con tu profesión, porque se puede y es maravilloso y estupendo hacerlo. Pues hasta aquí nos hemos quedado, nos vamos a ir despidiendo porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Pasa este episodio a los psicólogos que conozcas, a los psicólogos que entran dentro de este perfil que acaba de explicar Keila, porque nosotros los queremos conocer a aquellas personas y queremos ayudarles a que sean exitosos, con confianza y que puedan ayudar a las personas realmente y que juntos podamos devolver el buen sexo a la iglesia. Pues hasta aquí. ¡Chao!